a ver, algo tan recurrente en los últimos días que fue la consulta del plan Progresar, ¿no? ¿Cómo está hoy la situación? Un poco para contarle allí al televidente que está del otro lado de la pantalla. Sí, bueno, obviamente tenemos una situación en la cual, digamos, hemos generado un nivel de control dentro de toda la estructura de ANSES, dentro de todos los programas, dentro de todas las prestaciones que tenemos y obviamente también dentro del Progresar esto se ha generado y esto, en principio, lo que ha determinado es que buscando algún tipo de control más exhaustivo ha generado diferentes situaciones. Una, por ejemplo, es el hecho de que nosotros nos informamos a través de una interacción entre los institutos o las universidades o los institutos intermedios que obviamente informan a su vez a el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Educación de la Nación es quien nos genera una nómina para poner al pago, ¿sí?, a las personas que obviamente cumplen con los requisitos que preestablece el Progresar. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que para poder tener el beneficio de Progresar tenemos que cumplir con una cantidad de horas cátedra, de cursados regulares y de exámenes pertinentes. Esto obviamente ha generado que esta nómina que nos ha trasladado el Ministerio de Educación de la Nación tenía algún tipo de alumnos no informados por ciertas cualidades particulares, en algún caso porque no habían podido cumplir con toda la nómina de exámenes o de materias regulares, lo que determinó que se vuelva a pedir una información más exhaustiva a los institutos, a las universidades, que en este caso de la educación superior son quienes informan, y lo que obviamente nosotros estamos con esta nueva información que ha sido solicitado, que ha llegado, estamos rectificando algunas situaciones en las cuales encontramos que en el primer informe estos alumnos no estaban incorporados. Por lo cual se va a restablecer el pago de este beneficio a aquellas personas que habían cumplimentado en esta primera etapa que corresponde justamente al pago, todo lo que era exámenes, cursados, etcétera, etcétera, y que por alguna razón lo vieron suspendido. Esto lo van a ver rehabilitado los primeros días de julio, también con el porcentaje, recordemos que, bueno, luego lo vamos a ir desarrollando, pero el Progresar se paga, digamos, en un 80% el valor nominal y un 20% se retiene, esto también se va a ir compensando. Entonces, realmente hoy podemos decir que está normalizado el beneficio, estamos trabajando para que rápidamente esto no vuelva obviamente a suceder, pero teníamos una dilación en el proceso de comunicación entre lo que es institutos y universidades y el Ministerio de Educación, que justamente es quien nos provee la información al ANSES. ¿Qué requisitos, por ejemplo, aquellos que quieran empezar a tener esto, por ejemplo, este plan, deben tener? A ver, ¿cuáles son los pasos que tienen que seguir como para poder incorporarse? Bueno, como primera medida, nosotros siempre tenemos requisitos de edad, requisitos de ingresos también. Con respecto a lo que son requisitos de edad, recordemos que el Progresar es para aquellas personas que con una edad avanzada ya, o sea, quieren culminar su nivel de educación, puede ser a nivel primario, secundario, obligatorio en un bloque y universitario o terciario. Entonces tenemos requisitos de ingreso, de edad, que hablamos de 18 a 24 años inclusive, y tenemos que también tener en cuenta que tienen una característica particular que es para acompañar a aquellas personas que no tienen un empleo formal o que si tienen un empleo formal no superan lo que determina los 3 salarios mínimos vitales y móviles para poner una tabulación dentro de eso. Y esto mismo aplica también a lo que es el grupo familiar, o sea, no pueden ser hijos de una persona, obviamente viviendo con esa familia, en el caso de no estén emancipados, que tenga ingresos superiores a los mismos. Entonces, cuando describimos esta situación en la cual es importante remarcar la diferencia entre lo que es la educación obligatoria y la educación universitaria o terciaria. Aquí hay dos características muy importantes. Una es aquella en la cual, como decíamos, informa esta institución a través de una nómina y una forma de dinamismo, digamos, hacia el Ministerio de Educación. Y en el otro caso es aquellos adultos que por alguna razón están terminando la educación obligatoria, primaria y secundaria. Allí cambia el modo de informar porque ahí necesitamos ya
es un cargo de la persona, que es quien tiene que promover la información, quien tiene que generar esta acción para que el ANSES reconozca que está cumpliendo con los requisitos, y el procedimiento a través del cual es obviamente solicitar estos formularios. Una vez que solicitamos estos formularios, se completan en la entidad educativa donde están cursando, donde están cumpliendo este proceso educativo, y luego se pueden obviamente subir a la página web a través de lo que es el sistema más dinámico que tenemos dentro del ANSES, o a la vez también obviamente presentarlo de forma personal junto con sus datos obviamente personales ante las oficinas de ANSES para que se cumplimenten todos los requisitos. Una de las preguntas también frecuente, ¿cómo se acredita, ¿no?, el cumplimiento de la escolaridad, ¿no?, en este sentido? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante, en este caso, Seba, para que la gente sepa el por qué también es importante tener estos requisitos, ¿no? Sí, obviamente la forma idónea de acreditar la escolaridad es, como te decía, cumplimentando la presentación de formularios. Y aquí volvemos a lo que describí previamente en forma sintética. Tenemos que diferenciar bien, y esto es muy importante que quede en claro. Todo lo que sea nivel primario y secundario, o sea, educación obligatoria, nosotros tenemos el cargo de presentarlo personalmente. O sea, la persona que tiene el beneficio de la beca del Progresar tiene ese único cargo. Son 2 presentaciones en agosto y en diciembre. Tenemos que tomarlo, digamos, como la obligación para que el programa continúe. Se baja un formulario muy simple desde la página web del ANSES, se lo completa con nuestros datos personales, se lo acerca a la entidad educativa, la entidad educativa completa y certifica que este alumno ha cumplimentado con todos los requisitos de las materias en curso que está haciendo, y luego se lo carga al sistema web o personalmente ante una oficina ANSES. Distinto, y aquí marcamos la diferencia claramente, lo que decíamos que es el nivel terciario y universitario, que es donde hemos encontrado esta dilación en la comunicación de estos institutos para con el Ministerio de Educación de la Nación. Por eso se ha generado esta dilación en el pago de estos Progresar que en algún caso están reclamando. Y también es importante remarcar el hecho de que si por alguna razón una persona que ha cumplimentado con todos los requisitos, que ha rendido las materias, que ha cursado, que ha hecho todo lo que tiene que hacer y no ve plasmado el pago en el mes de julio, vamos a también poner a disposición un medio de comunicación directo con el ANSES para que rápidamente sea rectificada esta situación. ¿Cómo va notando, digo, con el tiempo el rebote de la gente? Digo, porque hay un montón de situaciones que se dan, con esto, a ver, de las redes sociales y demás, donde facilitan muchísimo lo que tiene que ver con los engorrosos trámites y demás. Por ahí viste que de entrada, y sobre todo depende de las edades en distintos trámites, vas notando que se empieza a achicar esa brecha y empieza a tener esa comodidad, y a lo mejor que antes producía el resquemor o por el enojo, porque a veces no solamente el tema era cómo llegar a ese trámite, ¿no? Ha avanzado muchísimo, y sobre todo de la misma intención de la gente a volcarse a esto. Sí, a ver, nosotros estamos trabajando permanentemente desde ANSES y desde la gran mayoría de los organismos en estar muy cerca de la gente. Y cuando decimos esto no es un eslogan, sino es una forma de entender cómo tenemos que, cómo tiene que acceder la gente a los estamentos nacionales. Y han ido, a los lugares, que lo más importante, que eso me parece que más allá de las redes sociales, eso quería llegar, me parece que es fundamental viste, que la gente vea, porque no, a veces, viste, cuando te llaman y bueno, sabés con quién, viste, hay gente que por ahí pierde hasta la confianza, porque así, viste, en esto se mezcla tanto que te llaman por un juego, que te ofrecen esto, te ofrecen lo otro, y a veces aparece un chanta en el medio, y esto pasa que se pierde la credibilidad, y por ahí al aparecer con las oficinas móviles y demás, es como que el vecino empieza a tener achicar esa. Y aparte es muy bueno para el funcionario también. Claro. Es muy bueno para el funcionario porque nosotros estamos permanentemente en esos operativos, en el Estado en tu barrio, en redes con la comunidad, en las unidades móviles de ANSES, en las diferentes situaciones. Y uno tiene que conocer la idiosincrasia particular de cada barrio y de cada situación. Hay que conocer a la vecina, hay que hablar con la gente, hay que entender cuál es su problema, hay que entender la metodología y buscar la forma de estar cerca y ser dinámico. A mí la gente muchas veces acá en
en Rosario, en Entre Ríos, en diferentes lugares, cambia totalmente la idiosincrasia y cada uno tiene que ayornarse para que la gente pueda obtener lo que necesita, que es la disposición del Estado Nacional cerca de su barrio, cerca de su casa, que no tengan que acercarse a una localidad vecina, que no tengan... A ver, todo eso es lo que nosotros estamos experimentando y realmente encontramos que un programa realmente como el Estado en tu barrio, donde uno ingresa y tiene 5 o 6 estamentos nacionales, que en algunos casos había que viajar a Rosario o había que viajar a Santa Fe exclusivamente para poder lograrlo, y lo tiene a disposición en Reconquista, lo tiene a disposición en Rafaela, lo tiene a disposición en diferentes lugares, realmente es algo que la gente lo agradece permanentemente. Sebastián, gracias por venir y un poco también volcar el conocimiento y sobre todo que también la gente se quite esa duda y por ahí también, sobre todo el tranquilizar en algunos aspectos. Así que gracias por tu paso aquí. Para eso estamos todos los jueves para aclarar dudas de ANSES, así que por favor.